¿No? Así ¿Qué te es. parece si le damos la bienvenida a Patricia y a Serafín que se Claro. unan a la conversación? Y ahorita seguimos. Pati, ¿cómo estás? Creo que tienes tu Hola, micrófono. hola, ¿cómo están? Escuchando aquí, muy interesada, muy interesante, Juan Carlos. Hola, Pati, qué Serafín. bueno. Hola, Serafín. Debe tener apagado el No micrófono. había prendido el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Hola, Serafín. Muchísimas ¿Cómo gracias estás? a todos por estar por aquí para esta discusión, este momento final, digamos, de este módulo, que de ninguna manera es, digamos que este es el principio, como estábamos platicando con Juan Carlos, saber qué otras cosas nos inventamos para seguir con esta colaboración y para seguir metiendo este tema, digamos, en la mayor parte, en lo que podamos, en todos los lugares donde podamos de discusión. Yo creo que es importantísimo. Bueno, ahí una de las cosas que yo estaba viendo con la presentación de Juan Carlos, y digo, lo hemos platicado mucho, es, por ejemplo, ¿dónde queda toda esta parte de adaptación, no? Porque estamos hablando de los riesgos de transición, los riesgos físicos, y cómo pues los riesgos, por ejemplo, de transición son muy bajos, cuando el riesgo físico es insostenible, digamos, y al revés, ¿no? Entonces, pero como que falta esta dimensión de adaptación, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Porque como que se escapa mucho, ¿no? La adaptación es una cosa como que se nos va un poco de los dedos porque a lo mejor mucho de la adaptación se espera que ocurra de manera, digamos, natural o automática o, digamos, autónoma, y quién cubre esos costos, pues no está muy claro. ¿Cuánto cuesta adaptarse? Pues tampoco está tan claro, no está tan también establecido como, bueno, tengo que bajar las emisiones en tal sector, bueno, tenemos esta tecnología y se puede hacer así y eso costaría más o menos tanto. ¿Cómo le hacemos? ¿O qué tan grave es esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo si quieren, digo algo muy breve no, pero yo creo que Patricia y Carlos pueden tener un punto muy interesante. Yo, como lo veo, platicando con algunos colegas que trabajan en temas de cambio climático en países desarrollados, por ejemplo, como Canadá, mi impresión es de que no ven las consecuencias completas y a lo mejor están calculando que simplemente poniendo mayor aire acondicionado o cosas por el estilo vamos a poder lidiar con estos incrementos de temperatura. Pero para mí es que las cosas pueden ser tan desastrosas que el dinero no te va a alcanzar para poder conseguir esta adaptación. Y un punto en el que yo creo que con Patricia coincidimos mucho es de que esta afectación también se va a manifestar en la biodiversidad, es decir, en los servicios ecosistémicos. O sea, no podemos suponer que vamos a estar en un régimen de temperatura más alto y que los servicios ecosistémicos van a estar funcionando igual. Yo creo que esas cuentas alegres se tienen que acabar porque sin poder acceder a agua, sin poder acceder a cultivos, a poder seguir cultivando la tierra para generar comida, estas cuentas son cuentas alegres. Yo la verdad sí estoy convencido que hay que tomar, así como se deben estudiar los dos tipos de riesgos al mismo tiempo, físico y de transición, también tenemos que meter en la ecuación la pérdida de biodiversidad y el acceso a los servicios ecosistémicos. Y eso es algo que creo que no sé, hay que verlos juntos. Si no, estamos subestimando por todos lados. Solo eso quería decir. No sé, ¿quién quiere reaccionar? Sí, desde el punto de vista de políticas públicas no hay la menor duda de lo que dice Serafín, ¿no? Y hay que enfatizarlo las veces y repetirlo las veces que sea necesario, ¿no? La adaptación tiene que ser una parte fundamental de la política climática, y la política óptima se obtiene no solo de optimizar la parte de mitigación, sino que es un problema conjunto. Ahora, desde el punto de vista analítico, pasa como con muchos problemas complejos.
hay manera de analizarlos completitos, ¿no? Y hay sistemas absolutamente, bueno, tú conoces, ¿no? Complicados, ¿no? Donde juntan economía, meteorología, todo lo que te puedas imaginar. Y entonces, bueno, esos son muy complicados y tienen su lugar en el arsenal analítico para el conocimiento y para las políticas públicas. Pero luego también hay cuestiones mucho más parciales, pero no por eso dejan de ser importantes, donde desarrollas ciertas habilidades que te permiten iluminar, analizar mejor un aspecto en particular, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener claro que hay diferentes ámbitos. Como economista yo te puedo decir, bueno, pues hay un problema, lo puedes analizar usando modelos de equilibrio general computable y puedes hacer también análisis parcial de un mercado y los dos son válidos si sabes pues, exactamente cuál es la pregunta y cuáles son los límites de tu metodología, de tu instrumento, ¿no? Entonces, yo absolutamente de acuerdo, desde el punto de vista de políticas públicas, de política, ¿sí? No podemos hablar de cambio climático si no hablamos de adaptación, ¿sí? Y lo que decía Serafín, en ciertos países, pues es probable que el cambio no les pegue tan fuerte y por eso la adaptación no la tienen en primerísimo lugar. Pero en un país como México, la adaptación tiene que ser fundamental. Ahora, si tú me dices, ¿por qué no viste adaptación? ¿Por qué no ves adaptación o no es una parte importante de tu análisis en riesgos de transición? Porque estoy viendo justamente esta partecita nada más, porque yo lo que quiero mostrarles ahorita es que bajar a 85% las emisiones al 2050, las emisiones del sector eléctrico, no está tan fuera del alcance como podrían imaginarse, ¿sí? Implica esta trayectoria de eficiencia energética, implica esta trayectoria de penetración de renovables, implica esta trayectoria de electrificación de estos procesos, tal, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Francisco, a ver, desde el punto de vista financiero, banco, instituciones financieras, la adaptación es una medida de mitigación a un riesgo, ¿no? Entonces, el único camino que yo he visto que hemos logrado conceptualmente pensar es, si yo invierto en adaptación, reduzco mis riesgos físicos, ¿no? Entonces, desde la unidad económica llamada actividad turística hasta el sistema financiero. Ahora, ¿cómo incluimos la adaptación en el análisis de escenarios? El único momento en que se puede llegar a incluir, y la verdad es que estamos en pañales, yo creo, es cuando se analizan con las funciones de daños, justamente cómo cambiarían los daños económicos en el PIB si hubiera menor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, estos modelos que se quieren usar, por ejemplo, en la red de bancos centrales como el Climada, pues parten de decir, bueno, el daño es función de dos cosas, el impacto y la vulnerabilidad. Y si yo invierto X cantidad de dólares en reducir la vulnerabilidad, quizás el daño económico, o sea, se presenta como una posible forma de medir cuándo te compensa, hasta dónde te compensa la inversión en adaptación. Pero no hemos llegado a decir, para esto será necesario una movilización de recursos de tanto, o sea, conceptualmente se entiende de esa forma, pero tienes toda la razón, cuando se analizan riesgos, esa parte como que se deja como sí, pues sería una medida de mitigación de riesgo físico, pero pues hasta ahí por ahora, ¿no? Estaciónalo y luego vemos cómo lo medimos, ¿no? Sí, y es que ese es un problemón, porque por ejemplo, hablando de modelos y estas funciones de daño o funciones de impacto, por ejemplo, los modelos integrados que tienen las funciones de impacto, si tú te vas, por ejemplo, al modelo clásico de Nordhaus, pues la adaptación está metida de una manera mágica que dice menos 25% y entonces le ajusto el coeficiente aquí, pan, ¿no? Y ahí eso es lo que realmente de pronto, pero a mí me preocupa porque hay muy pocas funciones de impacto que realmente modelen la cuestión de adaptación y te digan cuánto te cuesta esa adaptación, ¿no? Que no es que la gente de pronto decide, ya cambié la semilla, ya estamos todos bien, ¿no? Ya
Subió el nivel del mar, bueno, pues en vez de estar acostado en la playa ya me senté y ya me llega aquí y no me ahogo, ¿no? Sí, o si plantas 300,000 hectáreas, estás tranquilo, no hay tema, ¿no? Es lo que decía Serafín, que cuando metes la complejidad de, por ejemplo, la dependencia en servicios ecosistémicos, ya comienza a complicarse, ¿no? Porque no hay un número fácil, ¿no? Tú puedes llegar a un momento de quiebra y ya no recuperas cierto ecosistema y eso no está en ningún modelo, ¿no? Y bueno, no en ningún modelo, digamos, de los que usamos, así, los de a pie, seguramente está en algún modelo, pero sí es un factor, pues sí es una limitación de estos análisis muy fuerte. Y además yo creo que ahí subraya un asunto que ya me dirán ustedes, pero yo creo que a veces se nos olvida, y cuando digo se nos olvida, lo digo a nivel de gobierno, lo digo a nivel de academia, le digo a nivel de pues cuánto presupuesto se destina a ciencia, tecnología, educación y todo esto, ¿no? Que, por ejemplo, para decir los impactos así a grosso modo, pues bueno, tenemos los modelos de clima y podemos inferir que nos va a ir mal, ¿no? Mitigación, bueno, pues tenemos más o menos los costos, bueno, nos costaría más o menos. Pero cuando uno se mete a adaptación, ahí es donde la información fina y la información a un nivel muy desagregado se vuelve muy necesaria, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí me da miedo. O sea, hay una, digamos, el hueco de información se hace mucho más grande en la parte de adaptación y ahí es donde a lo mejor no tenemos los recursos tan claros de dónde salen, quién los pone y todo lo demás, porque además, como bien hemos dicho, pues a los que les puede ir peor es a los que tienen menos recursos, los que están menos preparados en una situación más marginada y todo esto. Ahí les aviento la pelotita. ¿Qué opinan? Desde luego que eso es cierto Sí. y se da un poco por lo que mencioné antes, ¿no? Como que el motor, el driver más importante en política climática internacional, ¿sí? Tiene que ver con los intereses pues, de las potencias, ¿no? Y por diferentes razones, pues les interesa mucho más la mitigación que la adaptación, ¿no? Entonces, sí es una responsabilidad nuestra el poder el incluir el tema en todas las negociaciones, ¿no? Pero creo que una forma de hacerlo es justamente pues haciendo la tarea, ¿no? Esto que decíamos, miren, la diferencia para nosotros de seguir lo que más le conviene a México en términos de mitigación, por ejemplo, sería esto. Pero lo que más le conviene a México como generador del 1% de las emisiones mundiales es adaptarse. Entonces, mejor que los 100,000 millones de dólares que nos vamos a gastar en mitigar, mejor nos gastamos en adaptación. Entonces, a lo mejor, pero con números y con análisis muy claros, ¿no? Entonces, eso probablemente motivaría a otro tipo de discusiones en términos de adaptación. La parte de adaptación y la parte de los 100,000 millones para los países siempre se deja a un lado, y en parte yo creo es un problema de huevo y gallina o de takes two to tango, ¿no? Yo creo que en la medida en que realmente, el ejemplo de Sudáfrica es muy bueno, los 9,000 millones de Sudáfrica más todo lo que vayan a usar, seguramente una parte importante va a ir a adaptación, tendría que ir a adaptación, ¿sí? Entonces, mucho es de que nosotros hagamos la tarea. Y como muy bien dices, Francisco, es tarea de académicos, de funcionarios, incluso de empresarios, ¿no? De empresarios del sector financiero y no financiero. Pati cuenta unas anécdotas increíbles de cuando les va a preguntar a los bancos, oye, ¿cuál es tu exposición al cambio climático? Le dicen ninguna, y le dices, ¿no tienes ninguna empresa en el ramo de turístico o no tienes ninguna empresa agroindustrial? Ah, no, sí tengo, es más, tengo muchas. Bueno, pues ahí, pues ahí tienes un riesgo importante y cómo le vas a hacer, ¿no? Y ahí seguramente
tiene que ver esto no solo de estimarlo, sino de pues, cómo se van a adaptar y qué van a invertir, etcétera, ¿no? Sí. Hay un papel súper importante en los sistemas financieros que juegan las empresas de seguros, que son las que realmente empezaron a motivar esta discusión a nivel del sistema financiero en un primer momento, pues porque ellas tenían la visión realmente desde hace 30 años que la cosa se estaba complicando. Yo conocí aseguradoras que estaban financiando plantaciones de árboles hace 30 años. O sea, sabían que había un tema ahí de tratar de compensar con carbono y tienen esta visión. Sin embargo, países como México, que tienen una penetración de seguros de, creo que es del 6 o el 8% máximo, el costo es 100% social. Y ahí es donde hay un problema, porque sí, evidentemente la adaptación puede ser y debe de ser analizada desde la perspectiva del micro, la actividad económica, y nosotros, usuarios de casas y demás, tenemos un camino de adaptación todos nosotros, y tanto es que se ve que, por ejemplo, en regiones vulnerables a huracanes, hemos mejorado mucho nuestra capacidad de reacción y se ha reducido nuestra vulnerabilidad a base de medidas de adaptación. Pero el costo pesado y donde vienen las inversiones más efectivas, probablemente es en el Estado, es en el gobierno. Y el retorno económico de esto, pues no es financiero. O sea, puede ser financiero definitivamente, pero pasa por un análisis de costo-beneficio de un Estado que decida asignar recursos a determinadas inversiones. Entonces, si esa decisión de asignaciones no considera estos temas, pues entonces el dinero se va a ir a otro lado y el costo de la adaptación va a ser social, porque no va a venir, digo, sí, podemos comprar 2 o 3 bonos catastróficos, pero no creo que eso nos proteja del costo que vamos a enfrentar, ¿no? Tanto es que interesante que por la única suerte que tuvimos, o el lado positivo se cerró el Fonden, pero se creó por ley, y creo que no se ha llevado a cabo, pero está contemplado tener una unidad de riesgos climáticos en la Secretaría de Hacienda, evidentemente, ¿no? Y a lo mejor eso puede mejorar un poco el comenzar a ser demandantes de la parte académica a medir estas cosas, ¿no? No sé. Hay una cosa que estás diciendo tú, pero la quiero subrayar, es que también una de las grandes medidas de adaptación es la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? No hay cosa más cara que lo que no sabemos, ¿no? Las sorpresas son muy, muy caras, ¿no? Sí. Entonces, y ahí, por ejemplo, me gustaría ligarlo con una parte fundamental que creo que está haciendo Serafín y que creo que es, bueno, como ya dije, fundamental, ¿no? Esto de las sinergias entre problemas, la transmisión de los impactos y todo esto, que pues mucho se ha hablado desde, por ejemplo, en impactos físicos también se ha hablado mucho, ¿no? Es que habría que ver, si estamos viendo cómo le pega el agua, pues no lo podemos ver aislado de cómo le va a pegar a la agricultura y cómo le va a pegar al cambio de uso del suelo y cómo le va a pegar a tal y tal y tal, y tenemos toda la cadena. Y lo que sabemos es que si vemos, aunque sea un pedacito de esa cadena, los impactos se nos multiplican, ¿no? Este contagio es tremendo. Entonces, ahí, pues aprovecho como para preguntarles, desde lo que ustedes trabajan, ¿qué cosas así, digamos, más de desarrollo, de aprender, de dar bases de datos, de modelos, qué cosas consideran que son las más fundamentales que nos están faltando, ¿no? Porque muchas veces lo que uno ve, esto lo decía Juan Carlos, también Serafín, muchas veces los resultados que vemos a lo mejor de los impactos del cambio climático revelan más de lo poco que sabemos o de lo mal que puedan estar los modelos que realmente del fenómeno que vamos a enfrentar, ¿no? De los impactos que vamos a enfrentar. ¿Cómo ven ustedes esto? Dado que me das pie para comentar por cuestiones de contagio, yo creo que sí me gustaría decir algo. Mira, yo empecé a estudiar los fenómenos de contagio justo antes de la crisis financiera del 2007. Cuando regresé de mi doctorado empezamos desde el 2006, me invitaron a hacer modelos de contagio, cuando todavía no ocurría la crisis. Afortunadamente en México teníamos buenas bases de datos para poder hacer estos estudios de una manera más empírica, menos teórica, entonces aprendí mucho en ese proceso. Los efectos de red que se desataron durante la crisis del 2008 fueron tremendos. Desde ahí creció muchísimo el interés en estudiar
a las unidades financieras, a los agentes económicos financieros, no de manera aislada, sino de manera que están conectados y cuando un choque le pega a uno, le pega a varios. Esto ya estaba relativamente reconocido en la teoría económica a partir de un artículo que escribió un sociólogo y que decía que no podemos desarrollar los modelos ignorando que existe interacción entre los agentes económicos. Entonces hay que modelarlo explícitamente. Y el ejemplo más claro que tenemos, al menos en este caso que nosotros desarrollamos con Stefano y los colegas de la Universidad de Zúrich, es que los efectos directos no se ven tan grandes. Pero cuando empiezas a estudiar cómo el sistema financiero podría, ¿cómo se dice? Amplificar estas pérdidas iniciales, por mucho se llevan las pérdidas que tú tienes registradas, de posibles pérdidas, de manera directa. O sea, el sistema financiero es un mecanismo de amplificación tremendo, tremendo, que puede jugar muy en contra si no se toman las previsiones. Y esto también puede pasar en cierto grado en la economía. Entonces, ahora, a mí me preocuparía que si los modelos no están, y este es un trabajo que les toca a los académicos también en colaboración con las autoridades, revisar la parte de adaptación. A mí me preocuparía que te diera un falso sentido de confort, decir, es que con tanto cubro la parte de adaptación y metemos más incentivos para que haya más descoordinación, que de por sí ha sido difícil, para tratar de trabajar en la mitigación. Esto es lo que a mí me preocuparía, que los modelos no estén lo suficientemente capturando las cosas suficientemente adecuadas, que no den un falso sentido de confort, que con este dinero me alcanza, y entonces dejas de tratar en la parte de la coordinación internacional, que es muy difícil y compleja, para que la mitigación se ejecute. No quiere decir que no te tengas que adaptar, seguro, pero que desacelere la urgencia que yo creo que sí está ahí, que sí necesitamos por trabajar fuerte y decididamente en la mitigación. Mira, salió una nota, y el sistema financiero es crucial. Salió una nota la semana pasada en que hay algunos bancos muy grandes que todavía están financiando, actividades relacionadas con extracción de petróleo, gas y todavía, después de firmar tantos pledges y estoy hablando de bancos internacionales grandes que además pues se supone que están en cuanto a asociación relacionada con comprometidos con net zero, con reducción, o sea, sí, a mí me preocupa sobre todo porque la coordinación ya es de por sí difícil. Si no tenemos suficiente cuidado en la parte de modelado y hacemos una cuantificación adecuada del tamaño de los costos que podemos enfrentar, que no abone en favor de trabajar en esta dirección. Perdón, eso es todo. Carlos, ¿quieres? Voy. Lo tú quieras, Pati. Voy a solamente, en mi opinión, porque yo a pesar de estar hoy en el sistema financiero, ya viví en otros, ¿cómo se llama esto? Ambientes del sistema económico. Ya tuve los pies en tierra agrícola, digamos. Y yo creo que lo que nos falta en ciencia, y no sé si es llamarlo en ciencia, pero de hecho lo que está pasando es que las prácticas económicas están teniendo que transformarse, o se van a acabar transformando, si quieren sobrevivir, a modelos económicos, modelos de negocio que sean resilientes tanto al cambio climático, y esos modelos probablemente se van a volver más lucrativos, inclusive para quien los financia. Entonces, bueno, estos que son petroleodependientes no podemos hacer nada por ellos. Ellos van a perder dinero en algún momento y espero que no haya estas contaminaciones que analiza Serafín. Pero, por ejemplo, una agricultura sostenible y una agricultura no sostenible, pues una agricultura con buenas prácticas preserva el agua, una agricultura con malas prácticas se le va el agua. Entonces, el banco que entienda esto va a decir, oye, espérame, es mucho más riesgoso este monocultivo súper intenso porque se le puede ir el agua. Ahora, hay que dar las herramientas para que piensen de esa forma. Hoy, por ejemplo, tenemos en Banco de México pues realmente casi el 60% del financiamiento del sector agrícola viene de FIRA, que es una
institución que financia, que con banca de primer piso, o sea, le presta a los bancos para que los bancos presten y les da garantías. Entonces, claro, ellos que están en la punta dicen, no, espérame, la garantía déjame empezar a tratar de convencer a los banqueros y a los dueños de actividades agrícolas que hacer las cosas de cierta manera le puede generar una garantía más barata. Porque si no lo hacen así, pues yo sé que la probabilidad de que me ejecuten la garantía empieza a aumentar con el tiempo. Volvemos al tema de entender los riesgos, pero yo creo que lo que falta en la parte científica es dejar esto más claro, a ver, que haya mucha más evidencia del por qué, que no sea intuitivo, que no, en números duros, de por qué una actividad que regenera biodiversidad es mucho menos riesgosa que una actividad que no la regenera, del punto de vista de flujos financieros. Y eso estamos todavía se necesita mucha investigación, muchísimo. Completamente de acuerdo, Juan Carlos. Qué bueno que fuiste primero, Pati, porque creo que complementa lo que voy a decir, lo que tú dijiste. ¿Cómo dejar evidencia? Yo creo que esa es una constante en diferentes ámbitos, ¿no? En el científico, por ejemplo, en las respuestas, evidencia de la diferencia entre un aumento de 1.5 a 2 grados, ¿no? Mostrar eso, bajarlo a regiones específicas. O sea, todo eso es muy importante en economía, el impacto económico, esto de dejar evidencia. Esa es una parte muy importante y que va en las ciencias sociales y en las ciencias naturales. Pero hay otra que es la que yo he estado investigando recientemente, que es cómo se recibe esa evidencia. Yo creo que hoy tenemos evidencia, no completa por lo que acabamos de decir, pero suficiente como para que la gente dijera, carajo, hay que hacer más de lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, y que pasa no solo en el ámbito del cambio climático, con contaminación atmosférica, Francisco. Yo no sé cuántas personas sepan de los que me están escuchando, pero en México se mueren más de 30,000 personas anualmente de manera prematura por la contaminación del aire. Y no estamos pidiendo cambios, hace mucho tiempo que las autoridades dejaron de tener una política activa, propositiva, para controlar la contaminación del aire. Entonces, algo que nos falta mucho es ¿por qué no se demandan, desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿sí? ¿Por qué no se demandan políticas climáticas más efectivas? Si la gente ya le entendió o entiende suficiente, ¿por qué no es eso una prioridad? ¿Por qué no castiga a los representantes que ignoran este tipo de consideraciones, ¿no? Y lo mismo a diferentes niveles, ¿no? ¿Qué es lo que, y a lo mejor ahí tiene que ver con pues, psicología, economía conductual, muchas otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué no actuamos, no percibimos? O sea, ahí está evidencia insuficiente o incompleta, ¿sí? Pero yo diría suficiente en muchos casos como para detonar, o sea, que hubiera millones de Gretas, no solo una, ¿no? Y el equivalente en el sector privado de los empresarios, y que no fuera un tipo así como que lo ven así como medio loco, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace no actuar en consecuencia a la seriedad del problema, ¿no? Eso me interesa a mí mucho y lo estamos haciendo ahora en términos de calidad del aire y en política climática. Yo creo que es un súper punto. ¿Cómo es posible que no pase nada, ¿no? ¿Cómo es posible que nos acostumbremos tan rápido son 30,000 al año? Bueno, sí. ¿no? Pero además es que es impresionante también, digo, por ejemplo, ahora que hemos tenido esta experiencia del coronavirus, la pandemia, 2 años, todas las consecuencias que ya nos mostró en la cara y nos hizo así, ¿saben qué? O sea, no traen ahí un escudo protector, la tecnología está muy bien, aquí
La sociedad ha avanzado mucho, pero de todas, tienen una exposición tremenda y nos puede llevar el tren. Y además, bajo un contexto de que cosas pasan en el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estamos entrando a lo mejor a una guerra. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos con estas interacciones ahí, sí, contagios múltiples de todos lados? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo es posible, como tú dices, que no estemos ya panicados como, oye, bajémosle unas cuantas rayitas a este riesgo, ¿no? Porque está canijo. Más cuando, por ejemplo, de todo lo que hemos hablado nosotros, básicamente todo lo que hemos hablado por ejemplo, en este ciclo de conferencias, tiene que ver con lo que algunos llamarían como cisnes blancos, estas cosas que son riesgos que ya sabemos, que no, ya nos dijeron los modelos, pero que sabemos muy bien que cambio climático trae un chorro de sorpresas, cosas que no sabemos, o cosas que nos imaginamos que pueden pasar, pero no sabemos cuándo, qué probabilidad, como por ejemplo que se pare la corriente termoalina, todo este tipo de eventos catastróficos, en serio, catastróficos globales, y parece que ni así, ¿no? Y digamos, en términos de comunicación es muy difícil no que sea interpretado como una cosa amarillista o como ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Y hay explicaciones, en teoría económica, ¿no? Problemas como el del cambio climático se consideran como bienes públicos o males públicos en este caso, y sabemos perfectamente por qué las decisiones descentralizadas no llevan a un resultado, a un equilibrio socialmente deseable, ¿no? O sea, cuando yo hablé de esto, no es que seamos ingenuos de por qué la gente no es más buena y ve por el bienestar de los demás. Eso se tiene razonablemente bien estudiado. Es que ahorita ya tiene que ver con el bienestar propio también, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que ir mucho más allá de las teorías y de los datos que ya tenemos, ¿no? Para explicar el problema del borrón y otras explicaciones para por qué la gente no demanda o no actúa de tal forma que el equilibrio fuera de decisiones descentralizadas fuera socialmente deseable también, ¿no? Les propongo, tenemos como 10 minutos, 9 minutos y tenemos algunas preguntas del público. Los integramos. Bueno, tenemos aquí a Guillermo Cuenca Aguilar, que nos está diciendo, desde el punto de vista humanitario, el cambio climático viene teniendo repercusiones tremendas por el aumento de los fenómenos climáticos extremos, como huracanes, lluvias torrenciales. Esto trae como consecuencia desplazados por desastres, por cambio climático. Es por esto que los que nos dedicamos a esto en la gestión de riesgo de desastres trabajamos en la adaptación de la población buscando reducir riesgos. Todo esto tiene repercusiones en el PIB. Bueno, claramente, ¿no? Sí. Y es un poco lo que mencionabas, ¿no? Ya estamos viendo todos estos impactos. Ya vimos, por ejemplo, en Lytton, en Canadá, que se rompen récords por 5 grados centígrados en la temperatura máxima. Y se traducen no solamente, obviamente, humanitarios, 100%, y son los más importantes, pero se traducen en un montón de cadenas que están medio escondidas, ¿no? O sea, cuando nos podemos analizar, por ejemplo, de forma un poquito más aterrizada, los impactos económicos de un huracán, pues todo el mundo se fija en los daños físicos y luego en los desplazados, ¿no? La gente en los albergues y tal. Pero las secuelas de recuperación de comercio local, de recuperación de actividad agrícola, toda esa recuperación es muy paulatina, es verdaderamente. Entonces, sí, lo que estamos estudiando en el banco y lo que se dice en el banco es, imagínate que te dio uno de estos eventos y de repente o te llega otro evento o te llega otro evento diferente, o tú eres un banco con cierta concentración en un lugar donde hay un huracán y luego resulta que a las 3 semanas viene una sequía horrorosa en otra región del país. O sea, la composición, la amplificación de estos eventos, además de tener todos los impactos humanos,
terminan siendo, o sea, lo pagamos todos como sociedad, no solamente, volvemos al tema de Juan Carlos. ¿Por qué no nos estamos dando cuenta de esto? ¿No? O sea, porque al final, quizás lo que nos está faltando es lo que se hizo muy bien, no tan bien, pero se hizo muy bien con el cigarro, entender toda la cadena causal, ¿no? Y decir, bueno, al final del día, esto te pega a ti. O sea, puedes decir, nah, yo no fumo. No, sí, pero te pega por todos lados, ¿no? Y no hemos podido hacer una cadena causal sencilla que nos deje claro que al final el problema de una inundación en Chiapas es nuestro. O sea, al final es nuestro, independientemente de que seas la peor persona del universo y no tengas empatía, te va a pegar, ¿no? Y bueno, en fin, yo creo que por ahí, pero perdón, había más preguntas. Bien. ¿No? Y lo que tú dices, Pati, también lo ligo mucho con lo que nos planteaba Serafín, la parte de la biodiversidad, ¿no? Nadie ve esto de los servicios ambientales que nos da, nadie toma en cuenta eso. Y, bueno, pues, la pandemia de COVID es muy probable que tenga un origen ambiental, ¿no? La zoonosis, ¿no? De que se juntaron dos especies que normalmente no están juntas, ¿no? Y eso se puede dar por agotamiento, destrucción de un hábitat, de migración de especies a otro tipo de ecosistemas donde entran en contacto con unas que sí pueden impactar la salud humana, ¿no? Y entonces son el puente de un virus que antes no afectaba a los humanos, ¿no? Esto está también muy documentado. Entonces, eso que decía Pati, bueno, sí hay impactos muy claros, directos o de primer orden en el PIB, pero hay unos de segundo, tercer orden y de contagio, ¿no? Que son también muy importantes. Sí, yo recuerdo ahí un artículo que leí hace no mucho sobre, por ejemplo, era en el Caribe, no recuerdo qué país, pega un huracán y resulta que un año después empiezan a ver que la mortalidad de niñas aumenta muchísimo. Y ya hacen toda la cadenita, bueno, es que eso le pegó al sistema de salud, pero también le pegó a la cantidad de comida y el acceso a los servicios de salud, y entonces pum, 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 y un año después. Ya no las vacunaban y entonces se enfermaban de no sé cuánto y adiós. Exacto, ¿no? Muy complicado. Sí. Y ahí viene el otro huracán, además. Sí, justo. O la pandemia, o la guerra, o todos, ¿no? Sí. Muy bien. Y, pues bueno, si quieren, para terminar, tenemos una última pregunta, es de Verónica del Valle. ¿Se pueden cuantificar los impactos ambientales asociados en estos escenarios en las transiciones energéticas, como el uso de los combustibles y las disyuntivas con otros cultivos y ecosistemas? A ver. Perdón, ¿puedes repetir la última parte, Francisco? Sí, va de nuevo, yo también me hice como... ¿Se pueden cuantificar los impactos ambientales asociados en estos escenarios, en las transiciones energéticas, como el uso de los combustibles y las disyuntivas con otros cultivos y los ecosistemas? Yo lo comento muy rápido. La idea sí es tratar de integrar aspectos de los riesgos de pérdida de biodiversidad en estos modelos. Como dice Patti, estamos en pañales, pero hay que hacerlo porque si no, no estamos viendo la gravedad del problema al nivel que se tiene que ver. O sea, el cambio climático ocasiona pérdida de biodiversidad y la pérdida de biodiversidad también a su vez genera más cambio climático. Entonces, si no los tomamos, es como también estudiar de manera aislada los riesgos de transición y los riesgos físicos, tampoco tienes una idea completa de cómo pueden ser los efectos. Si decimos, bueno, mira, si no hacemos nada, el costo de transición es cero para México. Sí, pero en la parte física vas a estar padeciendo unas pérdidas enormes, grandiosas, por precisamente no haber logrado ni la mitigación ni la adaptación. Entonces, lo mismo pasa, es deseable, no estamos ahí, y en uno de los grupos de trabajo en el que he participado es lo que se está viendo, es también trabajar para diseñar escenarios con respecto a la pérdida de biodiversidad, similares en espíritu a los de cambio climático, y la meta hacia adelante, todavía más adelante, es tratar de estudiar estos dos fenómenos de manera integrada. Pero de nuevo, está en la agenda y es importante, lo sabemos que hay que hacerlo. Pues
Pues ya estamos sobre la hora. Quiero agradecerles enormemente que hayan participado en este seminario. Creo que es súper importante estos diálogos, ¿no? Y estarnos, como decía Juan Carlos, ¿no? Hacer esta cosa más interdisciplinaria, multidisciplinaria, llegar a distintos públicos. Yo creo que es fundamental. Y pues muchísimas gracias, Serafín. Ha sido un lujo platicar con ustedes. Patricia, un lujo como siempre. Y Juan Carlos, muy inspirador tus comentarios y tu plática. Con mucho gusto. Y bueno, pues ya lo estaremos contactando porque ahora nos hemos dado cuenta que pues no estaría mal dejar algo más tangible de todas estas pláticas que hemos tenido a lo largo de esto, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo como pequeños folletos de cada una de estas sesiones, de cada módulo, entonces que estén ligados a los videos y entonces tengamos pues este acervo más a la mano para todos, ¿no? Y ya nada más me queda una cosita para terminar, que es invitarlos a, espérenme que se pone aquí esto de las habilidades en Zoom, invitarlos al siguiente módulo, que ya empezamos el 10 de marzo, ¿no? Es el módulo 7, va a ser movilidad y cambio climático. Tenemos al maestro Antonio Suárez Bonilla, que nos va a hablar de la movilidad y la energía en el siglo XXI. Tenemos a Aarón Hasilevich Diamant, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, con electrificación del transporte privado, oportunidades y amenazas. Tenemos a la doctora Claudia Octaviano Villasana, que nos va a hablar de movilidad y las metas del Acuerdo de París de México. Y a la doctora Angélica del Rocío Lozano Cuevas, que nos va a hablar de transporte urbano y cambio climático. Y al final, pues tendremos lo mismo que tuvimos ahorita, un conversatorio con ellos. Pues ahí los esperamos y una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes. Un privilegio. Gracias, un gran placer. Al contrario, gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.